Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ernesto Ramas y esto es Peluqueros Pataleando. Esle, Bueno, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí en un episodio de Peluqueros Pataleando. De verdad me hace mucha ilusión tener esta conversación contigo. De verdad, muchas gracias sí. por aceptar. A mí también me hace mucha ilusión estar aquí. Mira, me gusta siempre iniciar los episodios hablando un poco acerca de tus inicios, porque siento que es una parte importante de nuestra profesión y que nos ayuda a valorar un poco más toda la trayectoria que tenemos detrás. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo llegaste a la peluquería canina? Pues en mi caso fue por una de mis perritas. Yo tenía una Yorkshire en aquellos tiempos y bueno, yo la acompañaba mucho a la peluquería canina y la peluquera me dijo que creía que se me podía dar muy bien. En aquel momento yo no lo hice porque estaba en un trabajo el cual me gustaba mucho y no tenía intención de cambiar. Pero años después, pues todo fue cambiando y pensé que por qué no darle una oportunidad. Y la verdad es que empecé a hacer el curso en la academia y me encantó. Y 12 años después, aquí estoy. Qué bueno que fue como una transición al principio me imagino que querías empezar haciendo la peluquería a tu perrita. ¿Sabes? Claro, Solo por eso, no era intención de quizás montar algo tú misma. más que nada era por conocer el mundo, por poder hacerle peluquería a ella. Bueno, tenía a ella y a otros perritos y también gatos, porque yo siempre he tenido muchos animales en mi vida. Y aparte de eso, era por conocer un poco el mundo, porque en ese momento sí que necesitaba un cambio laboral. Pero sí que Ok, es verdad que no como propio negocio, yo mi idea era más bien trabajar para otros. Lo ok. único es que cuando ya me saqué el curso y estuve trabajando para otras personas, la manera en la que yo veía la peluquería canina no era factible de manos de otros. Entonces no me quedó otra más que montar mi propia peluquería. Sí, justo lo hablaba con una groomer hace unos episodios atrás, y ella decía justamente exactamente eso, que al final ella quería tener su modo de llevar la peluquería y para eso obviamente tienes que hacerlo tú misma, porque a lo mejor es difícil como que llegar e imponer tu propio criterio, tu propia manera de trabajar. Quizás a lo mejor sí destacas cosas que quizás en esa peluquería no se estén haciendo que no sean correctas, ahí hablamos un poquito de ética, pero hay Sí. otros métodos, quizás otro tipo de cliente con los que tú te sientes más cómodo y es lo que al final quieres hacer. Ujú, así es. Entonces, después que hiciste este curso, esta formación, trabajaste para alguien y montaste tu peluquería, ¿te fue fácil al principio o hubo muchos sacrificios y desafíos? La verdad es que al principio no me fue difícil porque traía como una visión distinta a lo que normalmente había en la zona donde yo monté la peluquería y tuve bastantes clientes desde muy poquito tiempo. De hecho, hace poquitos días con mi compañera estábamos mirando material antiguo y encontramos la agenda de aquel tiempo y la verdad que me sorprendió que hubiera tantos clientes desde el primer momento, ¿no? No me acordaba yo o sea, sí que pensaba que tenía, porque es la realidad, pero no tantos como vi en la agenda apuntados, ¿no? Y la verdad es que fue una sorpresa agradable. Entonces, en sí, difícil. Conectar con la gente y hacer clientes, no, pero sí que es verdad que como no sabía de negocios, sí que no lo hice bien del todo al principio, Claro. ¿no? Y eso conforme fui con los años, pues dando con diferentes personas que me han ido ayudando en este tiempo, pues he ido cambiando muchas cosas. Qué bien, qué bueno que te diste cuenta de esos pequeños detalles y que lamentándolo mucho en ese tiempo no se veía tanto como ahora que quizás hay muchos formadores que también enfocan Mm. un poco su formación y sus cursos a el enfoque laboral, cómo poder salvar tu negocio, resaltarlo, hacer que crezca y toda esta parte empresarial que antes no se veía, antes sencillamente te Total. enseñaban era lo de peluquería y ya, y nada más. Sí. Ahora, hablabas de tu visión de la peluquería canina. ¿Cómo es tu visión de la peluquería? Bueno, pues mi visión de la peluquería ya es algo que tenemos muchas peluqueras hoy en día, que no es solamente mía, pero bueno, en un inicio sí que no se daba tanto, ¿no? Es adaptar los tiempos a las necesidades de los animales que tenemos con nosotros en la mesa, es
primar más que la estética, lo que es la base saludable desde las necesidades del pelo y la piel del animal. Ujú. Entonces yo desde un inicio que empecé en la peluquería, trabajar con tiempos marcados era algo que a mí me suponía mucho estrés y me suponía no poder darle a mis clientes aquello que yo necesitaba, ¿no? O tener que trabajar con cierto tipo de cosmética que en un inicio no sabía, pero sí que cuando ya tuve mis propios clientes de mantenimiento, sí que empecé a ver, por ejemplo, cuando decimos que hay muchos nudos, Ok. yo tenía mantenimientos muy frecuentes y realmente si tú tienes un buen mantenimiento de peluquería, esos nudos no deberían de estar. Y sin embargo, a veces sí están pese a ese mantenimiento. Entonces, algo me hizo entender que hay veces que la cosmética no nos facilita tampoco ese trabajo y no es por el trabajo que se haga o se deje de hacer en casa, ¿no? Entonces, todas esas cosas, pues es lo que fueron llevándome a no poder trabajar para otras personas y hacer mi propia visión de negocio. Sí, y me gusta eso que resaltaste del tema de los mantenimientos diarios, porque a veces eso es lo que intentamos incentivar, no solamente a las peluquerías, sino también al cliente, al mantenimiento frecuente. Y es verdad lo que tú dices, quizás puedan venir con unos nuditos, esos pequeños nuditos que se hacen por fricción, por el arnés, por estos abajo de las axilas, los de los abajo de las orejitas, por rascarse. O sea, y yo creo que ese tipo de nudos son frecuentes y son normales que pase, ¿sabes? Pero ya cuando es un nudo excesivo, es como un llamado de atención, mira, vamos a hacerle ese plan de mantenimiento. Ujú. Así es, yo tengo planes de mantenimiento semanales, quincenales, mensuales, en función de las necesidades tanto de la vida y de las rutinas Ujú. de las familias, como de las necesidades específicas de los peques que vienen a la peluquería, como también de si queremos conseguir más menos largo o Ok. necesitamos, en mi peluquería lo que hacemos sobre todo es recuperar mantos, entonces si necesitamos recuperar pigmento, brillo, textura, pues necesitamos también unos mantenimientos más específicos con unas frecuencias más específicas. Entonces, al final es un poco llevarle esto al cliente, que el cliente lo entienda en función del trabajo que vamos a hacer, las necesidades para cubrir un objetivo. Qué Y lo bien. bueno que tenemos es que la verdad es que conforme lo vamos haciendo, el cliente tiene que dedicarle menos tiempo al mantenimiento en Mm. casa y hoy en día que tenemos muy poquito tiempo para eso, pues les beneficia también y ellos ven también la diferencia, no es solamente lo que tú les cuentes. Claro, ese punto es interesantísimo y qué bueno que lo recalcaste, el tema de la necesidad del cliente. Y lo hablábamos también en un episodio porque a veces quizás como groomer queremos imponer algún criterio propio, ¿sabes? Como el plan, tienes que tener un Yorkshire y tienes que mantenerlo largo, porque sí. Y de repente es ese tipo de cliente donde a lo mejor vive en una finquita o vive en un sitio rural o lo saca a pasear en el bosque y entonces se llena de ramitas. Entonces, ¿por qué quizás no ceder y decir, bueno, vamos a hacerte un corte que se adapte a tus necesidades? Creo que es un punto interesante que todos como groomers deberíamos llevarlo a cabo, de adaptarnos a las necesidades del cliente. Y para ello, pues tenemos que preguntárselo y indagar un poquito en su rutina con el perrito. Y además de eso, a mí también me parece un punto más interesante todavía es que hay muchos perros que tienen problemas con el manejo y tienen Ujú. problemas con los cepillados o con los tipos de baño o con los secados. Entonces, si no adaptamos ese largo, por ejemplo, a esas Ujú. necesidades, también podemos hacer que a nivel emocional cada vez para ellos sea más difícil. Entonces, es importante cuando hablamos con las familias ver cuáles son las necesidades tanto de sus rutinas como también las necesidades de sus perritos, porque hay muchos perros que odian el cepillado y sin Ujú. embargo a lo mejor la familia quiere tenerlo muy largo y al final eso lo único que hace es que cada vez el animal tenga más aversión al cepillado. Exacto, la intención es que él pase el menor estrés posible. Al final siempre va a haber un poco de estrés, porque para ellos no Mm, es natural la peluquería, sí, total. pero que sea el menor posible, ¿sabes? Que la puedan pasar lo mejor posible y que se vayan también más relajados y más tranquilos. Sí, y sobre todo si lo que queremos muchas veces, si a lo mejor no han tenido buenas experiencias,
para poder revertir eso que vivieron en un pasado, es poder adaptar, pues por ejemplo, adaptas el corte, haces sesiones más livianas, más tranquilas, Ujú. donde el animal se sienta mejor y más cómodo, y a lo mejor en un futuro sí puedes llegar a tener el perro con el pelo largo y no tiene tanto problema con el cepillado si lo haces bien, atendiendo a sus necesidades, parando cuando el animal lo pide, etcétera. Exacto. Que eso también es una ventaja de trabajar para ti mismo, que puedes manejar ese tipo de tiempo, ¿sabes? Sí. Porque a lo mejor si trabajas con una agenda muy llena, no, y de repente para otra persona, donde es perro tras perro y cada hora y media o cada 2 horas, dependiendo de la peluquería, manejar esos tiempos cuando tienes un perrito de difícil manejo se vuelve mucho más complicado. En cambio, cuando tú lo haces para ti mismo, pues tienes el tiempo de decir, mira, ya va, ponme este perro porque sé que es de manejo un poco difícil, mientras se va adaptando, obviamente, pues pónmele más tiempo y así. Ujú. Así es. Es una buena ventaja. Ujú. Ahora, Sí, amiga, sí. hablabas un poco antes que me quedé con eso en la mente de que eres especialista en recuperar mantos. Ujú. Cómo llegaste a esa especialidad? O sea, ¿cómo dijiste, mira, me gustan los mantos, quiero que se me da bien o cómo puedo hacer para recuperarlos? ¿Cómo fue ese momento? Pues empecé hace 8 años realmente a ver la diferencia, como te decía, cuando hacía lo que eran los mantenimientos, cambió el tema de la cosmética, empecé a ver que había animales que empezaban a venir con nudos, también empezaron a ver más animales con problemas de piel, porque antes no era tan frecuente y de un tiempo Ujú. aquí sí que esto se ha ido agudizando. Y entonces pensé que podía hacer algo más. Y en aquel momento yo tenía una asociación de rescate de animales que aún sigue vigente, pero yo no estoy al mando. Y tenía muchos perritos que rescatábamos y tenían problemas de piel. Entonces decidí hacer un curso de dermatología especializado en la peluquería canina, pero no lo hice aquí, lo hice con una persona que conocía de Inglaterra. Ok. Y también con los veterinarios dermatólogos a los que acudía, que llevaba a los perritos de rescate, pues me fueron dando un montón de información sobre cosas que podía hacer a nivel de champuterapia. Y unos 3, 4 años después es cuando yo ya decido lo que es especializarme, Ok. que empiezo, digamos, a buscar más información, más cursos y ya tengo, digamos, como una muy buena base para poder dar un servicio especializado. Pero al principio, pues era todo lo que un poco iba cogiendo de todas partes. Claro, que iban y que siempre, yo siempre lo digo en los episodios, todas esas cositas pues te hacen llegar a ser quien eres, ¿sabes? Esas pequeñas cositas que agarraste de este profesor de Inglaterra, los que vistes después de médicos dermatológicos por aquí. Entonces creo que todas esas pequeñas cosas logran como hacer ese cúmulo para que logren ser quien eres y dar éxito a tu trabajo. Y lo mismo Mm, pasa en la peluquería. O sea, a veces cuando hacemos un seminario es imposible que nos quedemos con todo, ¿sabes? claro. Que lo llevemos todo tal cual como lo hizo el groomer. Pero sí agarramos aquellas técnicas, aquellos tics que nos ayudan a llevarlo a nuestro estilo, como quien dice. Sí, sobre todo coges lo que tú estás preparado para afrontar en ese momento, ¿no? Y aparte de eso, también luego la vida va cambiando mucho, entonces lo que yo aprendí en su momento en Inglaterra, pues ya no tiene mucho que ver con lo que se da hoy en día, porque por ejemplo la champuterapia ha cambiado muchísimo. Entonces al final, pues tú también te tienes un poco que ir adaptando a los cambios y los ritmos que llevamos en la sociedad y las necesidades de los animales, porque por ejemplo ya no es lo mismo lo que comen ahora que lo que Mm, comían antes y eso también nos afecta mucho y es un pilar muy fundamental cuando queremos hacer recuperaciones de manto. sí, es verdad. Y bueno, en todo sentido, todo va evolucionando y deberíamos ir como en ese mismo carro, en ese mismo nivel, para ir al día o al día a día con las nuevas técnicas de peluquería, en este caso se me fue la palabra, reestructuración, no. Sí, reestructuración se podría decir de manto. Sí. Sí, Sí, vale. recuperación, reestructuración Recuperación. es un Ese. poco de volver al inicio. Muchos perros que yo trato a día de hoy tienen, por ejemplo, un cambio de pigmento, ¿no? Ok. Que habrá, a lo mejor son más blancos o más vainillas y sin embargo cuando nacieron, cuando eran pequeñitos, eran totalmente color ámbar. Entonces, ¿por qué se ha perdido eso? Pues nosotras lo que hacemos es volver el cuerpo a la base para recuperar ese tono o ese pigmento. Hay veces que no se puede recuperar al 100%,
pero hay otras muchas veces que sí. Y muchas veces es simplemente porque no tenemos un buen mantenimiento, porque no estamos utilizando la cosmética adecuada que necesita ese manto, por la alimentación, por algún tipo de problema a nivel del organismo, que tenga algún tipo de desequilibrio interno. Hay diferentes factores. Sí. Sé que esto ya es curiosidad personal y a lo Sí. mejor no lo puedas mencionar todo, pero ¿qué más o menos procedimientos usas para lograr recuperar ese manto? En este caso hablando de la pigmentación del pelo. Pues lo primero que tenemos que hablar con la familia y es ver un poco cuál es la metodología que han seguido de mantenimiento con ese animal, si lo han bañado ellos, si lo han bañado en la peluquería, si saben qué cosmética se ha utilizado, si no lo han bañado ellos, si lo saben, pues que nos digan qué cosmética y en función de lo que averiguamos con el mantenimiento, la cosmética, si por ejemplo el animal está castrado o no, porque muchas veces a Mm, nivel hormonal también tenemos... influye. Eso es. Si tenemos también problemas emocionales, el tipo de rutinas de paseo también influye muchas veces, el tipo de la convivencia, si viven fuera o dentro, lo que es la alimentación, si tienen suplementación. Después de valorar todo esto, hacemos un planning de trabajo y vemos el tipo de mantenimiento que necesita el animal y el tipo de cosmética que necesitamos aportar. Y en función de esto, hacemos como una poción, digamos, Ok. específica, individualizada, donde pondríamos pues diferentes tipos de champús que nos van a aportar, por ejemplo, si tenemos mucha suciedad en la corteza porque tenemos una cutícula muy debilitada y muy abierta, pues lo que vamos a hacer es eliminar esa suciedad y sellar cutícula para devolver, digamos, lo que es el brillo y un poquito de pigmento. Y es verdad que en el manto de fuera no lo vamos a ver tanto, pero en el creciente sí vamos Mm. a notar una diferencia. Y es un poco irnos un poco a la base y sobre todo utilizar cosmética que sea muy respetuosa y que nos ayude a tanto al crecimiento como a que no sea con un exceso de detergencia para que no nos elimine excesos y sobre todo nos ayude a nutrir y a recuperar la humectación para la flexibilidad del pelo. Amiga, qué interesante, de verdad. Es que o sea, muchas personas a lo mejor piensan que es algo sencillo, ¿sabes? Como usar una buena cosmética, cambiar una alimentación, por decir algo. Pero es que lleva Sí. muchos antefactores. Incluso me llamó la atención el hecho de hasta el tipo de paseo que da, ¿sabes? A lo mejor por la zona, por el lugar, por el tipo de terreno. O sea, todas esas cosas influyen muchísimo todo ese proceso. Influye eso y también influye que si, por ejemplo, tenemos perritos que están sobreestresados o que no tienen una vida que realmente sea estimulante para ellos y están frustrados, también el pelo al final es vitaminas y minerales y a nivel emocional el cuerpo puede prescindir de esas vitaminas y minerales para el pelo y llevárselo a otra parte. Entonces, al final, las vitaminas B son las esenciales de que nos sintamos bien y también de que Ujú, tengamos un buen cabello. Si claro. esto no está, pues en el perro tampoco, ¿no? Entonces es muy importante y hay veces que no valoramos estas cosas porque pensamos que no se unen y realmente sí. Claro, es que al final son seres vivos que se parecen mucho a nosotros, o sea, el tema de piel. Incluso lo hablaba con Carlos Vic en un episodio que estuvimos aquí y él me dice que las alergias y los problemas de piel se parecen mucho a los de los humanos. Mm, O sea, tienen mucha relación. Sé sí. qué increíble o sea, todo ese tema me parece fascinante porque yo de verdad lo desconozco poco, un poco porque sí es verdad que sé algo, pero más que todo por experiencia. De repente a lo Ujú. mejor veo una lesión en la piel y veo una alergia y puedo creer, saber de qué es y por dónde va. Obviamente nunca digo nada porque todo siempre lo derivo a un especialista. Claro. Pero qué interesante que como groomer también nos empapemos de este tipo de temas. O sea, qué importante es también eso. Sí, yo trabajo mucho con veterinarios colaboradores, sobre todo integrativos. Con Carlos también trabajo mucho y muchos de mis clientes van a su consulta, porque al final lo que hacemos es un trabajo totalmente complementario. Ellos ponen la patología sobre la mesa, el tipo de medicación o lo que necesite el animal cambiar, y nosotras lo que hacemos es cubrir a lo que son las necesidades del pelo y de la piel Ok. para con la cosmética que el organismo no tenga que centrarse en eso. Es nosotras ya lo estamos aportando
el organismo se puede centrar en recuperar la otra parte. Y muchas veces, ahora que, por ejemplo, hay muchísimas atopias o alergias ambientales en el Ujú. ambiente, simplemente con tener un buen mantenimiento, que nosotras quitemos el exceso de todos aquellos agentes externos que puedan estar afectando a la piel y aportemos una mayor humectación e hidratación y nutrición al manto o a la piel, podemos hacer que la atopia no sea tan severa. Claro. Y es importante también la frecuencia, eso de que hablabas, de que sea algo frecuente, porque incluso nos ha pasado mucho en la peluquería donde dice, mira, me mandaron el champú para, bueno, por una alergia sencilla y bueno, lo bañamos, pero yo lo baño cada 6 meses o cada cierto tiempo, o cada una vez al mes. Entonces, yo creo que cuando son problemas así de piel, y bueno, me lo confirmarás tú que eres experta, creo que tiene que ser muy frecuente el bañado, o sea, no obviamente todos los días, pero por lo menos cada 2, 3 días o 2 veces a la semana o una vez a la semana, dependiendo de la gravedad, ¿no? Claro, depende mucho de las necesidades que tengas, ¿no? Pero si tienes, por ejemplo, una herida o tienes irritaciones en la piel que te pueden llevar a una infección o ya tienes la infección en sí, necesitas hacer una frecuencia muy alta. Dependiendo, las bacterias sobrecrecen entre horas y entre, por ejemplo, desde 4 a 12 horas pueden sobrecrecer diferentes tipos de bacterias o microorganismos. Y al final la flora bacteriana de la piel está hecha de ellos mismos, ¿no? Entonces no es que vengan solo de fuera, sino que la misma microflora bacteriana puede sobrecrecer. Entonces, lo que nosotras intentamos con nuestro trabajo es adaptar siempre la frecuencia un poco a lo que podemos pensar que hay, o si ya han ido al veterinario, lo que hay, para que no sobrecrezcan tanto y así poder hacer un equilibrio en esa flora bacteriana y que se pueda defender bien. Claro, y eso que dices también es interesante, o sea, trabajarlo en equipo con el veterinario, ¿sabes? Porque Sí. como lo comentabas hace rato, el veterinario pues se encarga de curarlo por dentro, por llamarlo y decirlo de alguna manera, y nosotros nos encargamos de hacerlo por fuera. Ahora, es importante que cuando vemos un tipo de alergia, se haga directamente un cultivo, o tú crees que de repente a lo mejor como groomer, si tenemos alguna noción, podemos aplicar algún champú para poder como apaciguar un poco esa sensación de picor o ese enrojecimiento. O es preferible, pues mira, derivarlo al veterinario para que le haga un cultivo y vean exactamente qué es lo que está pasando en esa piel. Lo ideal es que cojan directamente consulta con el veterinario, pero hay muchas veces que a lo mejor esa consulta no se puede dar en los días consecutivos o en el mismo día en el que van a ti. Entonces, en función de esto, pues ya es un poco elegir. Yo siempre, por bienestar del animal, hay distintos tipos de protocolos que podemos poner que no van a impedir que luego, cuando vaya al veterinario, puedan sacar un cultivo. Entonces, por lo menos es dar un poco de bienestar hasta que llegue la cita con el veterinario. Pero sí que es ideal que mínimo entre 48 y 72 horas antes de la visita al veterinario no haya ningún tipo, si le van a hacer un cultivo, no eliminemos nada de lo que hay, porque si no, no van a poder ver bien qué necesidades tiene, porque al final nosotras estamos alterando lo que Mm. hay. Claro, claro, tienes toda la lógica y es totalmente razonable. Y algo que sabes que he visto un poco, y no es por señalar a nadie, pero ya que estamos hablando un poco del tema médico, pero he visto que a veces como veterinarios o los veterinarios no. ¿Cómo decirlo? Porque es que no quiero ofender ni señalar a nadie, pero sí es lamentable que he visto eso de que cuando ven un problema de piel, sencillamente lo ven por encima, no le hacen un cultivo, sino que le mandan un champú, unas pastillas en específico. Y sí, yo sé que de repente hay alergias que a lo mejor viéndolas por experiencia ya saben qué es y todo esto, pero siento que nos pasó con una perrita, te lo comento porque eso, nos pasó con una perrita, una pomerania. Ella tenía una alergia, le mandaron un champú, una medicina, no mejoraba, no mejoraba, le cambiaron el champú, no mejoraba, no mejoraba. Y fue hasta que yo le dije, mira, intenta ir a un especialista, un dermatólogo, que te haga un cultivo para saber exactamente qué es, porque a lo mejor es que tiene alergia a la comida y no se la has cambiado, ¿sabes? Entonces, ve a verlo, todavía no, fue algo reciente, todavía no sabemos si la llevó o si se lo hicieron, pero es ese detalle de por qué no atacar eso al principio.
Pues ahí ya yo no te podría contestar porque yo no lo hago, ¿no? Pero bueno, supongo que al final, dentro de la metodología que cada uno tenemos en nuestro negocio, pues llevamos unas rutinas y nos acostumbramos a hacerlo de una manera pensando que a lo mejor no hay otra opción, ¿no? Pero sí que es verdad que yo siempre intento, cuando hay algún tipo de problema específico, pueden ir a a su veterinario de cabecera, pero a veces ir al especialista es realmente lo necesario Mm, para confirmar si no hay algo más que no se haya visto en esa primera consulta, ¿no? Yo creo que al final trabajan igualmente en equipo y ninguno se resta, ¿no? Y es lo importante, o eso es lo que yo intento transmitirle a mis clientes, que es importante ir al veterinario y si luego no vemos mejoras, pues ir al especialista porque a lo mejor hay algo que nuestro veterinario de cabecera no está viendo. exacto, sí, es un buen consejo. Y bueno, los groomers que nos estén viendo, pues que también lo hagan de esa manera, ¿sabes? Siempre, yo siempre también recomiendo nunca nosotros como que recetar algo o decirle, mira, esto puede ser tal cosa. Quizás nosotros sepamos, porque eso, lo que hablábamos hace rato, por la experiencia, pero siempre que lo haga un especialista. Creo que vamos a tener mejores resultados si lo ve directamente un especialista. Sí, yo siempre intento quedarme en lo mío porque al final andar en todo siempre puede hacer que haya cosas que tú no veas también, ¿no? Y Mm, aparte que no es nuestro trabajo y para eso ellos han estudiado una carrera y tienen unas bases, ¿no? Pero sí que es importante saber un poco del tema por si ujú. cuando estás haciendo los tratamientos dermocosméticos no tienes los resultados que necesitas, poder orientar a tu cliente por si necesitan una segunda opinión, ¿no? Mm, me gusta ese enfoque. Ahora, algo básico, pero ¿qué recomiendas tú que todos como groomer, algún tipo, a lo mejor sin tocar marcas para no mencionar a ninguna, pero qué tipo de cosméticas recomendarías que tengamos en nuestra peluquería para el día a día, para afrontar ese tipo de cosas de que como cuando nos viene una alergia, pues tener algún champú en específico para apaciguar un poco, quizás que se sigan rascando o que se enrojezca más la piel? Pues lo más importante es, si tienes problemas de enrojecimiento o tienes infecciones, tener algún tipo de champú que no te elimine excesos, Ujú, pero que te ayude a tener la barrera cutánea un poco em, eliminando ese sobrecrecimiento. Yo lo que siempre recomiendo, porque a mí no me gusta hablar solamente de marcas, porque luego las marcas cambian los exacto. productos y nos podemos quedar con algo que no nos vaya bien. Es verdad que yo ahora mismo tengo tres marcas de cabecera, las cuales recomiendo siempre y me van muy bien, pero hago Si distintos. quieres recomendarlas, no pasa nada, no tengo exclusividad con ninguna. Vale, el tema es que yo hago distintos cambios en las Ok. fórmulas que utilizo. Entonces, aunque yo las recomendase, puede ser que luego no obtuvieran el mismo resultado que pueda obtener yo. Ah, ok, Entonces, ok. solamente en los seminarios es donde yo las llevo, las explico y explico cómo yo las utilizo, ¿vale? Entonces, yo preferiría explicarte un poco qué pueden buscar como ingredientes que lleven los productos y que cada groomer lo utilice y vea si le funciona o no. ¿Vale? Mm, Entonces, como antiséptico, por ejemplo, me gusta mucho la plata pura o la plata coloidal, más que lo que es la clorexidina. ok. ¿Por qué? Porque es mucho más respetuosa y no es tan secante. Y esto nos ayuda a eliminar todo el sobrecrecimiento bacteriano que podamos tener, pero sobre todo nos ayuda a que como no es tan secante, no nos elimina tanta microbiota y no nos elimina tanto film hidrolipídico, que es la grasita que recubre la Ujú, piel, nos favorece el crecimiento natural y la recuperación. Entonces, estamos haciendo el stop para que no siga sobrecreciendo aquello que no necesitamos, pero a la par estamos ayudando a que todo regenere, ok. ¿vale? Luego, aparte de esto, eso digamos que sería como un primer champú, ¿vale? Bueno, yo lo primero que hago es un champú normal, natural, que Un ayude a eliminar básico. suciedad, ¿vale? Ok. Muy básico. Y me gusta mucho que lleve aceite de jojoba, que es el aceite esencial natural, igual que el de argán, más parecido al film hidrolipídico que recubre tanto la piel como el pelo, ¿vale? Entonces ya ahí le estamos aportando algo de nutrición y de humectación. Después de eso, pondría lo que es el champú antiséptico.
con plata coloidal o plata pura, y después de esto aportaría algún tipo de champú que me ayude a reestructurar la barrera cutánea para devolver nutrientes que a lo mejor pues por el exceso de bacterias o por el exceso de detergencia según el tratamiento que hayan tenido antes no Ujú, tengamos. Y después de esto es muy, muy, muy importante añadir algún tipo de mascarilla o ujú. acondicionador que sea calmante y que nos ayude a todo lo que hemos eliminado con los champús, dejarlo puesto. Aclarar, y después del baño es muy importante también poner algo que nos deje, pues, por ejemplo, si utilizo algún champú con plata pura o plata coloidal, poner, por ejemplo, algún bálsamo que también lo incluya para Ok, dejarlo ya puesto en la piel y no que no haya sido retirado con el baño. Y también podemos utilizar pues algo que lleve aloe o que lleve aceite de argán para nutrir si tenemos pelo. Hay muchísimos tipos de aceites esenciales que nos pueden ayudar. Yo los voy, en función de lo que necesite el animal, pues los voy utilizando y los voy agregando a mi serum. Por ejemplo, si tenemos también muchísima infección, podemos utilizar aceite de romero, qué bien, qué bien. de lavanda para calmar. Hay muchos tipos y dependiendo un poco de lo que vayamos necesitando, si tenemos más o menos picor o más o menos sequedad. Qué bien, amiga, qué buena clase nos estás dando a todos. Me alegro. Lo agradezco mucho y me gusta mucho el tema el hilo por donde lo estamos llevando, porque como te lo dije al principio, siento que es importante que como groomer sepamos este tipo de cosas. Por eso te comenté que nos pudieras recomendar lo básico que podamos tener. Sé que quizás hay muchos otros productos y dependiendo también del caso, puede variar de uno en otro, pero creo que ese tipo de cosas saberlos es importante para tenerlos en nuestra peluquería por si pasa algo como esto. Sí, hay muchas veces cuando tenemos perritos que tienen mucho picor, siempre nos lo llevamos a que pueda tener una alergia ambiental o porque tenemos algún tipo de irritación base en la piel, y hay muchas veces que es simplemente que tenemos productos con exceso de detergencia que nos eliminan este film hidrolipídico y hace que el perro tenga sequedad en la piel, y la piel seca pica mucho. Claro, claro. Y entonces por eso es importante hidratarla luego, ¿no? Eso es. Ok, ok. De verdad que me encanta aprender todas estas cosas porque eso hace que el conocimiento, obviamente, y que como profesionales seamos mucho mejor, valga la redundancia, mucho mejor profesionales. Sí, total. Ahora, amiga, ¿recuerdas el primer caso o algún caso que te impresionó que el cambio, o que hayas dicho como, mira, voy a intentar, que a lo mejor no hayas tenido mucha experiencia, pero digo, mira, voy a intentar llevarlo por este lado, a ver si logro un cambio y cuando lo notaste te sorprendió? Pues mira, el caso sí que más me ha sorprendido porque no sabía de qué se trataba hasta que llegó a mí. Fue un pastor alemán que tenía adenitis sebácea, es una patología de un desequilibrio base de la glándula sebácea, y no es algo nada común verlo. Sí que es verdad que yo había tenido un Pomerania que tenía la misma patología, pero no estaba desencadenada de la misma forma. Entonces, cuando este Ok. perrito llegó a mí, no sabíamos qué es lo que le ocurría. Llevaba mucho tiempo en tratamiento y con champuterapia y venía totalmente calvito. Mm, Y tenía muchísimas costras, tenía heridas y bueno, el cliente simplemente lo que quería era bañarle porque la piel le producía mucho olor y llevárselo limpio. Y cuando llegó a mí, yo ya llevaba bastante tiempo haciendo recuperaciones, pero nunca había tenido nunca de esa envergadura porque generalmente las recuperaciones que se hacen siempre son de perros pequeñitos. La gente que tiene perros grandes y enfermos, generalmente o no por desconocimiento o porque lo hacen ellos en casa, pues no los vemos tanto en la peluquería. Y bueno, yo le comenté que en vez de hacerle un baño normal, si me permitía hacerle un baño de los míos, me dijo que sí, que ya lo había probado todo y que no creía que fuera a funcionar, pero que por qué no. claro. Y solamente que en el primer baño ya se quedó alucinado porque quitamos todo lo que son las costras, que eliminamos Mm, todo lo que es el olor, y el perro se fue sin rascarse tanto. Aceptó a venir al mantenimiento durante el primer mes
para ver si funcionaba o no. Y en las primeras 3 semanas conseguimos que creciese el pelo, que era algo que no le había pasado en los 3 años que llevaba con el tratamiento. Así que hoy en día es uno de nuestros clientes habituales, lleva con nosotras 2 años y tiene todo el pelo, o sea, todo el cuerpo recubierto de pelo y él en sí también está más contento, va y viene, Claro. que esto era algo que había perdido. Qué bonito, amiga, qué bonita Mm. experiencia. ¿Tienes foto de eso? ¿Lograste Sí, documentarlo? Sí, 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 sí sí. tengo. Si me la puedes pasar y las ponemos aquí en el Sí, episodio para que la gente sí. también vea ese cambio tan drástico, porque me imagino que debe ser sorprendente. Yo no lo he visto a tan gran escala, como quizás que no tenga tanto pelo, pero sí de repente a lo mejor ese tipo de alergia donde se queda un pedacito de piel expuesta porque se le cae el Mm. pelito y después con el tiempo, el tratamiento, ves cómo le va creciendo. Nos pasó con una caniche, bueno, una mesticita de caniche, ella era bastante gordita y empezó como a caérsele el pelo y se le hicieron varias calvas por todo el cuerpo. No era tanta, pero sí tenía como 3 o 4 calvas importantes. Y nada, le pusieron el tratamiento, el champú y tal, y después fue creciendo el pelo y me recuerdo que le cambió hasta el color del pelo y todo. O sea, empezó como que a regenerarse otra vez el pelo y ya era toda gris y ese pelo empezó a salirle negro. Claro, es que lo que suele pasar cuando tenemos un estrés oxidativo de algo que el organismo está haciendo que no esté funcionando bien, pues perdemos el pigmento del pelo y cuando el folículo empieza a generar pelo nuevo, ese pigmento siempre sale, digamos, de su forma natural sin ese estrés oxidativo. Sí, y entonces, pues bueno, eso le creció súper bonito y quedó súper bien después de todo el tratamiento. Y era lo que te decía, ese sentimiento de que lo logramos, qué bien, esa palmadita en la espalda, qué Ujú. buen trabajo y qué bien lo hiciste. Qué guay. Ahora, me hiciste acordar ahora por el tema de la oxidación, que nos pasa mucho frecuentemente en la peluquería, el tema de los ojitos, ¿sabes? Que se le oxigena, de los ojitos, perdón, que se le oxigena, oxida, perdón, yo no sé qué me pasa con las palabras, perdón, que se le oxida esta parte de aquí y está el típico cliente de, mira, ¿qué le podemos hacer? ¿Qué le podemos hacer para que esto se ponga otra vez blanco, del color que era? ¿Qué recomendarías para eso? Pues mira, realmente eso tiene mucho que ver con el pH de la lágrima y muchas veces con un cambio de alimentación se ordena solo y no hay que hacer específicamente nada, pero hay otras muchas veces que aunque hagamos el cambio de alimentación, ese pH de por sí no cambia o a lo mejor la alteración que tiene a nivel del organismo pues no permite que eso sea tan evidente. Entonces, lo más importante es que esa zona siempre esté limpia, que no quede nada húmeda y utilizar productos que nos ayuden a mantenerlo lo mejor posible. Lo que yo no recomiendo son productos que sean blanqueantes porque esto Ok. lo que hace es retirar el filo hidrolipídico que recubre la cutícula, nos elimina capas de cutícula y deja la corteza abierta. Pasa como con los champús específicos para perros blancos. Ujú. Y al final lo que hacemos es tener, sí, un blanco momentáneo muy intenso, pero con el tiempo, como hemos quitado capas de cutícula, ese pelo, esa fibra capilar se va debilitando y se daña. Ah, mira, esa parte es interesante, esa parte la desconocía, ¿sabes? Porque Sí, sí, típico de que no, el pelo y que lo suelen hacer con, se me olvidó cómo es el nombre de este producto que pone el champú azul. sí, no, no lo sé porque yo no No, lo utilizo. vale, pero no lo recuerdo. O sea que es un producto que usan y que el champú se vuelve totalmente azul y eso lo usan para blanquear. Pero qué interesante eso de que no al final, vale, sí, mantienes un blanco momentáneo, pero no es bueno para a largo plazo. Sí. Qué bien, esa parte me gustó porque no la desconocía, de verdad. Ahora, ¿cómo haces para lidiar con aquel cliente que quizás tú le vengas y le expliques todas estas cosas, y a lo mejor uses términos que él desconoce y es como, no, pero yo quiero que me lo bañes con este champú porque este es el que me recomendaron? ¿Cómo haces para lidiar con ese tipo de clientes? Pues bueno, principalmente quien suele venir aquí ya sabe el tipo de Ok. peluquería que tenemos, ¿vale? Porque somos un centro especializado y toda nuestra información que hay sobre el centro pues va como muy en determinación a ello. De hecho, cuando alguien nos pide precio y demás, siempre ya le estamos mandando un poco de quiénes somos, qué tipo de centro va a acudir y cuáles son nuestras bases. Pero si aún así no lo han leído y cuando llegan aquí pues quieren
pedirnos algo específico que nosotras no hacemos, somos muy claras. Nosotras nos dedicamos a recuperar el bienestar del animal, entonces poner o hacer algo que pueda ir en detrimento de eso iría en contra de de nuestro ser, ¿no? Entonces Exacto. no atendemos ese tipo de clientes. Generalmente, cuando a las personas les explicas el por qué, no tienen inconveniente y se quedan. Y al final te dicen, bueno, tú como profesional sabrás mejor que yo qué hacer. Y la verdad es que es muy sorprendente cuando hay clientes que llevan mucho tiempo utilizando este tipo de champús, por ejemplo, que son potenciadores del color, Ujú. y nosotras no lo utilizamos y cuando el perro sale me dicen, oh, es que nunca he tenido un blanco tan blanco. ¿No? Y es como, claro, porque aquí no estamos utilizando nada que lo altere, sino que estamos devolviendo el pigmento natural del pelo y nunca el pelo va a ser más blanco que lo propio natural que tenga. Qué bien, qué bueno. De verdad que te lo digo con toda honestidad, estoy muy sorprendido por toda esta conversación que hemos tenido, Me porque alegro. me parece que es un enfoque de la peluquería canina fascinante y creo que muchos deberíamos, y como quien dice, sumergirnos más en este tipo de proceso, aunque sea por saberlo. A lo mejor no nos vamos a especializar en recuperación de manto, pero sí eso, tan sencillo como, mira, no voy a usar un champú potenciador de color porque sé que no es bueno, voy a utilizar más bien este tipo de cosmética para ayudar a mantener ese color que es nativo del perrito, o original del perro. Claro, lo más importante aquí sería saber por qué se ha perdido ese blanco, porque de forma natural no debería de ser así. Siempre hay algo que determina que ese blanco se haya perdido Mm, y luego de qué manera puedes conseguir que vuelva a resurgir, porque realmente el pigmento está ahí de base, salvo que el cuerpo no lo esté aportando. claro, exacto, exacto. Es que increíble, amiga, de verdad. Ahora, ¿cómo te diste cuenta o cómo llegó ese momento en el que dijiste, mira, yo creo que sé suficiente como para transmitir ese conocimiento a otras personas y dedicarte a hacer seminarios? Pues realmente surgió porque me lo pedían por redes. Yo, Ah, ok, mi cuenta se hizo viral y de repente llegaron a mí un montón de compañeras y empezaron a preguntarme cómo hacía los trabajos y qué querían aprender de mí. Y yo en aquel momento no tenía ningún tipo de curso ni de nada. Y realmente yo tampoco me sentía diferente al resto de compañeras como para enseñar, ¿no? Entonces fue un momento en el que hago, si esto realmente me lo piden es porque no existe o no han encontrado ellas dónde estudiarlo y yo tampoco, la verdad, que las cosas que aplico las he encontrado donde poder estudiarlas de forma distinta como yo las explico ahora o de la misma manera. Y dije, bueno, pues ¿por qué no? Voy a ver si me sale. Y entonces pues me puse a escribir y hice mi primer curso con como yo veía y entendía lo que es la peluquería canina, que yo le llamo consciente, no es nada a nivel espiritual, es ok. simplemente hacerte consciente de lo que tienes encima de la mesa como ser y qué necesidades tiene y cómo trabajar para mejorar y mantener el bienestar, eliminando pues ciertas herramientas que no te benefician, ciertas actitudes que a lo mejor tampoco te benefician a ti ni tampoco a tu cliente, cómo llevárselo también a las familias, a los tutores y gustó mucho, entonces pues dije, bueno, pues vamos a seguir ampliando a los conocimientos que tengo. Y después de hacerlos online, porque yo los hacía online y un seminario que me pidieron hacer en León, fue también que me dijeron, bueno, ¿y por qué no seguimos? Así que actualmente pues realmente son mis peluqueras, mis compañeras las que me van diciendo, oye, Esle, que quiero aprender de esto, ¿por qué no te vienes a mi centro y lo hacemos? Y el último seminario que tengo ahora, sí que este es un poco distinto, este no es que me lo hayan pedido, sino que yo lo he visto Ok. como necesario, porque después de hacer el último curso que tengo online, que se llama El ozono no lo es todo, y de las compañeras que vienen aquí a mi centro a formarse, lo que he visto es como que hay mucha necesidad de que el peluquero a nivel visual entienda cuáles son las necesidades del pelo y de la piel del animal para así poder elegir el tratamiento que le va a hacer. Es como estamos muy acostumbrados a que nos vendan el champú para el brillo, el champú Mm, para el color, y sí. es como me he olvidado de que es en el pelo
cuáles son las necesidades y si yo no tengo eso, cómo las puedo aportar, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que estoy haciendo es un seminario de análisis y valoración del manto para hacer diagnósticos. Diagnósticos no a nivel veterinario, sino a nivel de peluquería. De cosmética, sí, y lo he Sí. visto, justo hablando de eso de cosmética, he visto que sí, champú para pelo marrón, o sea, champú para pelo blanco, o sea. Mm. Pero es verdad, me gusta eso que dices de que buscar la necesidad del pelo, del perro, para saber cómo tratarlo. Y este seminario lo haces online, vas a ciertos lugares, ¿cómo lo haces? De momento es presencial porque veo un poco difícil el poder llevarle a otras compañeras o compañeros cómo evaluar el manto sin tenerlo físicamente, ¿no? Sin tener el perro, ver también qué te está transmitiendo, porque muchas de las señales que vemos en el manto tienen mucho que ver con la parte emocional, como ya te decía, o a nivel, si por ejemplo tiene patologías, entonces el manto en función del sitio donde nos esté enseñando una señal, una red flag, Mm, nos puede estar hablando también del interior. Entonces, lo veo difícil hacerlo a través de una pantalla, ¿no? Es como, claro. para mí ahora mismo es necesario hacerlo presencial, pero la verdad me encantaría poder llevarlo para llevarlo a otras partes a nivel online. Pero bueno, de momento solamente está en España y ahora mismo la siguiente que tenemos es en Navarra, luego Palencia, luego Alicante. Y esas son las siguientes rutas. Qué bien, qué bien. ¿Dónde pueden conseguir toda la información también para que la gente que esté interesada y quiera ir, pues pueda asistir? Pues si quieren, a través del Instagram o escribiéndonos al teléfono de la peluquería. Ok, perfecto. Entonces ahí todos los que estén en esa zona y quieran asistir, pues yo estoy complacido con esta conversación. De verdad, me encantó muchísimo por dónde se fue, por el hilo que agarró, porque Mm. empezamos hablando de tu carrera, de tu profesión, de peluquería, y mira, terminamos hablando de piel y de un Mm. punto interesante que es la necesidad y el bienestar de la piel del perrito, que es como, que es todo lo que como groomers queremos lograr, porque yo siento que ya la parte estética es como la guinda del pastel, me dijo un groomer aquí en un episodio, es como la parte final, todo lo que hay detrás, incluso hasta la atención al cliente, todas esas cosas también son importantes para tener un buen resultado. Y bueno, la Claro. piel es importantísimo. Claro, si no tienes una buena base para hacer la casa, pues es complicado, ¿no? A nivel estético que tengas algo con lo que poder trabajar bien. Y la verdad es que yo tengo muchísimos compañeros que trabajan la parte estética fabulosamente, Mm, pero para mí era como vital centrarme en esta otra parte, que muchos perritos realmente tampoco pueden tener esa parte estética porque tienen problemas patológicos y claro. crónicos que necesitan como mucho cuidado. Y tras lo que nosotras hacemos muchas veces, esa cronicidad incluso puede detenerse en el tiempo y no ser algo tan acusante para las familias y también les aportamos a ellas bienestar. Sí. ¿Ha pasado algún caso en el que no has podido resolverlo, no has podido Sí. lograr? Sí, Sí, sobre todo no es porque no haya podido lograr, porque siempre conseguimos algo, aunque no exacto. sea, yo siempre digo que esto es como una carrera de fondo, ¿vale? No es algo que tú vayas a salir y vas corriendo y llegas a meta, sino que esto lleva un trabajo largo Mm, y que sobre todo necesitamos mucho compromiso de las familias, porque al final tienen que venir de mm, formas muy recurrentes claro. y esto también les hace que tengan que invertir un dinero, ¿no? Y una constancia. Entonces, en su tiempo. Entonces, hay muchas veces que sí que conseguimos resultados, pero son muy lentos y las familias al final pues deciden no continuar y hay otras familias que a lo mejor, y esto es algo que aquí no hemos hablado, pero bueno, yo sí lo hablo mucho, es el vínculo que tiene el animal con la familia, muchas veces somatiza aquello que la familia vive. Entonces, el cambio no está en el animal, está en la familia en sí. Ok. Y hay veces que la persona o no está todavía preparada para hacer ese cambio o no quiere o realmente no entiende aquello que tú le estás pidiendo y entonces pues solamente podemos seguir manteniendo el bienestar del animal, pero a lo mejor la recuperación como tal no se da.
Claro, claro, porque es que es como todo, ¿sabes? Ahora lo enfocamos a nivel de piel, pero al final a nivel también de peluquería pasa lo mismo. O sea, si tú como propietario, como tutor, no tienes un compromiso con tu mascota, es muy complicado de que nosotros como groomer podamos hacer un milagro, ¿sabes? Hablando un poco en tema, como lo hablamos al principio, el tema de nudos, el tema de un problema de piel, o sea, tienes que comprometerte como tutor a que eso se dé, porque no podemos hacer milagros, como lo decía, o sea, no podemos de repente con un baño, pues lograr que el perro ya no tenga ningún tipo de picor o enrojecimiento, o que ya le nazca el pelo, o sea, todo es algo constante y frecuente y tiene que ser así para lograr el objetivo. Sí, eso es. Sin el compromiso de de las familias es imposible. De hecho, yo no trabajo con aquel que no adquiere ese compromiso. O sea, es una de mis bases para poder iniciar el protocolo, porque yo también necesito ir viendo que los pasos que yo voy dando son los que se están dando. Yo trabajo con muchas familias también a nivel online, porque no pueden acudir a mi centro en Málaga. Y una de las cosas más importantes es que yo al final cedo mi confianza como profesional en que ellos hagan todo como yo les estoy diciendo. Si no, Claro, no sabemos si el protocolo que yo te estoy diciendo funciona o no. Y muchas de las veces en las que eso no está funcionando es porque no se están aplicando las cosas tal cual. Entonces, si no hay ese compromiso, pues al final tú pierdes tu tiempo, también tus propios resultados, que a nosotros como profesionales es muy importante, porque si nosotras no vendemos estética, es decir, no podemos poner un resultado de un perrito cortado y que esté maravilloso, sino que ponemos un antes y un después. Si claro. esto al final, a la larga, no se llega a hacer porque no hay ese compromiso de las familias, pues nosotras como profesionales también perderíamos la profesionalidad y la confianza que hemos adquirido en base a nuestro trabajo. Claro, claro, es un punto importante también ese. Y nunca te ha pasado de repente que llevas un caso y lo vas como enfocando hacia un lado, pero al darte cuenta que no tienes un resultado, cambias quizás el tratamiento y logras el resultado? Claro, como los animales, bueno, y las personas igual, no somos seres que estemos siempre en el mismo sitio, sino que vamos cambiando. Hay muchas veces, esto es como pelar una cebolla, ¿no? Hay muchas veces que cuando el animal llega a ti, tiene una serie de dificultades y tú las atajas y consigues que eso mejore, pero no llegas al resultado que tú esperabas, a tu objetivo final. Entonces hay que volver a valorar si hay algo que haya cambiado en el ámbito familiar o Mm, si tenemos algún tipo de proceso que estuviera debajo de lo que hemos visto primero y ahora es lo segundo, lo que nos ocupa y entonces tenemos que solucionarlo. Entonces, al final, sí, yo todas las asesorías que tengo, tanto en físicamente como online, tienen un proceso mínimo de 3 meses, que es el ok. ciclo natural del crecimiento del pelo, para ir modulando y cambiando en función de las necesidades y nunca tenemos el mismo protocolo para distintos clientes. Claro. ¿Y cómo haces para llevarlo todo, amiga? O sea, ¿cómo haces? Porque me imagino que tienes muchas consultas. Aparte, me imagino que los perritos que van del día a día normal. ¿Cómo haces para Bueno, llevarlo todo? cuento con ayuda porque tengo a mi compañera Bea, que es mi empleada y lleva conmigo ya casi 9 años, o sea que llevamos mucho juntas y ella, pues bueno, se encarga de muchas cosas a nivel físico de aquí de la peluquería, sin yo tener que estar pendiente de ese tipo de trabajos. Y luego, pues teniendo una muy buena organización, por ejemplo, tengo varios días a la semana solamente para las asesorías online en las que yo me siento, veo qué necesidades tienen, hablo con las familias, me van pasando información o fotos y yo las voy revisando, etcétera. Y luego, pues para la creación de cursos y demás también. Pero si no contara con Bea, pues sería complicado porque necesitaría como 24 horas en el día, ¿no? Para hacerlo Para todo y no hacerlo todo. dormiría. Claro. Y claro, porque aparte de todo eso, me imagino que también quieres tener una vida, ¿sabes? Fuera de la peluquería, con Sí. familia y todo eso. O sea, que al final también es importante esa parte, ¿sabes? Como desconectar un poquito del trabajo. Claro, al final es organizarte bien en función de las necesidades que tengas, tener un buen plan de precios en función de los servicios que des,
para poder organizarte en un modelo de trabajo que también te dé calidad de vida. Yo hace 2 años que perdí a mi papá y en su enfermedad fue un momento en el que yo me planteé si quería estar desde las 9 de la mañana hasta las 8:30 en mi centro y Claro. decidí que no, que lo que quería era vivir. Entonces reestructuré todo y empecé a trabajar de 9 a 4 o de 9 a 5 los viernes y los fines de semana descansamos y tenemos toda la tarde para nosotras y sacamos el mismo trabajo y el mismo volumen de servicios a nivel económico. Entonces, al final es simplemente encontrar tu organización. Me gusta ese punto. Gracias por recalcarlo porque creo que es muy importante. Porque a veces, si es verdad que para poder tener un negocio exitoso tenemos que hacer perros, o sea, tenemos que tratar perros. Pero a veces pensamos que o sea, eso, vamos a quemarnos todo el día a hacer perros para poder tener éxito. Y no, a veces requerimos sencillamente una buena organización, saber cuáles son tus necesidades y en qué quieres enfocar tu peluquería y llevarlas a cabo. Creo que ese punto es clave. Yo de verdad ignoro un poquito ese tema porque nunca he tenido un negocio propio, pero bueno, lo he visto desde fuera quizás como empleado y he visto, me he topado con eso, con que he encontrado muchos buenos groomers que tienen peluquerías que al tener una buena organización no se matan trabajando porque es un trabajo bastante físico y que si no te cuidas al final te pasa factura. Sí. Entonces, tienes una buena organización, logras tener tus objetivos y también llevar una vida fuera de la peluquería. Sí, total. Al final es eso, es saber cuál es tu plan de negocio, ¿no? Y hoy en día también tenemos muchos compañeros que son de nuestro propio sector que están ayudando a que eso también se pueda dar quien no tenga nociones, ¿no? Exacto. Para poder hacerlo. Sí, que era lo que hablábamos al principio, que antes se veía el tema solamente peluquería y ahora les meten un poco el tema de Sí. su organización empresarial y todo ese tema que hay detrás. Y Así lo que, bueno es que lo han vivido, ¿sabes? Que yo creo exacto. que no es lo mismo que alguien venga de fuera y que te cuente, pues mira, tienes que hacer A, B y C, que si alguien que lo ha vivido y sabe lo que es este negocio puede llegar a asesorarte, ¿no? Es el asesoramiento gana. Claro, porque también esa parte es importante, porque a lo mejor viene alguien que nunca ha tenido un negocio a decirte, mira, te voy a enseñar cómo hacer para tener un negocio de éxito. Y a lo mejor te da la teoría y bueno, pues es una teoría buena, pero Mm, cuando lo llevas a la práctica, pues al final te encuentras con muchas cosas que son diferentes y lo llevo a la peluquería. O sea, cuando a ti te enseñan a hacer un perrito, pues a ti te dicen, mira, tienes que usar la máquina de esta manera, la tijera de esta manera, tienes que cortar aquí, angular y todas estas cosas que son parámetros específicos que necesitamos para hacer un buen corte. Pero a la hora de la verdad, cuando te enfrentas a un perro, que el perro se está moviendo, que el perro te ladra, que se babea, que se moja los bigotes y no se lo puedes hacer bien, ahí es cuando está realmente la experiencia en la peluquería canina. Imagino que a nivel empresarial pasa igual. claro, Bueno, amiga, mira, llegamos un poquito ya al final del episodio, vale, pero me gusta dejar unos minutos al final para hacer una especie de dinámica que hago con todos los groomers. vale, Son unas preguntas que siempre son las mismas, pero las respuestas siempre son diferentes y nos dejan buenas enseñanzas y bueno, quiero hacerla contigo. perfecto. Mira, la primera pregunta es, ¿qué consejo que hoy aplicas, un consejo que sabes y aplicas en tu vida, te hubiese gustado escuchar cuando empezaste esta carrera de la peluquería canina? Pues mi consejo es que no te exijas, que al final lo que tengas que hacer y saber lo vas a ir aplicando con el tiempo, ¿no? Entonces, que te ames mucho, te des por agradecido, ¿no? Cada minuto que tienes en esta profesión o en tu vida, en lo que hagas, porque no lo podías hacer de otra manera, porque no sabías hacerlo. Entonces, mañana será otra cosa. Qué buen consejo, me gusta, qué bonito. De verdad, gracias por compartirlo y me lo voy a llevar para mí también. Ahora, ¿qué es lo más raro que te han pedido hacer en la peluquería? ¿Algún corte, alguna exigencia extraña que cuando te la pidieron pensaste, esto está muy raro que lo pida"? Pues así de peluquería como tal, ninguno, pero sí que un día me llamaron para decirme que sí podía pelar una cabra. Ok, esto está rarísimo. ¿Y lo hiciste? No, Ok, pensé que venía un cuento y ¿sabes qué? Me agarré y la no, hice. la verdad es que no. Sí, pero es raro, es raro. He escuchado un par de ellos que piden cosas así extrañas de pelar a otros animales que no son perros. Mm. Ahora, amiga, ¿tienes un hobby fuera de la peluquería? Algo que te guste hacer mucho, pero que no tenga nada que ver con el mundo canino.
Pues me gusta mucho la radiestesia, no sé si la conoces. No. Utilizo el péndulo para testar y bueno, pues me gusta mucho lo que es la parte energética Ah, ok, a ok. nivel espiritual. Mm. Ok, qué bien, qué bien. Es un buen hobby. Ujú. Ahora, sé que has contado algunas anécdotas, pero ¿recuerdas alguna anécdota bonita que te haya pasado? Bonita que me haya pasado, pues así la más reciente, tener uno de mis perros de la peluquería que se puso malito y bueno, pues contactaron conmigo porque no sabían con quién más podían, digamos, apoyarse en ese momento, ¿no? Y a mí, pues Mm, la verdad me llenó el corazón que al final no solamente sean servicios de peluquería, sino que puedas ayudar ok. tanto a las familias como en un momento así en el que su animal está en el hospital, en el cual pues necesitan hablar con alguien que les entienda, pues se acuerden de mí, ¿no? Y la verdad es que al final todo fue bien y el perrito está estupendo y además nosotras yo le pude ayudar también haciendo trabajos de terapia energética mientras tanto y bueno, fue un acompañamiento bastante bonito. Qué bonita experiencia, sí. A mí me gusta mucho esas experiencias que nos recuerdan el vínculo que tenemos no solamente con los perritos, sino también con los clientes, con los tutores. Mm. Porque hay veces que incluso se terminan convirtiendo en amigos de la frecuencia. O sea, por lo general los vemos tan frecuentes como quizás podemos ver o a lo mejor vemos más frecuentes a nuestros clientes que a lo mejor a muchos amigos que tenemos, ¿sabes? Y entonces Totalmente. creamos ese vínculo bonito que nos dejan experiencias tan bonitas como esta. Claro, yo tengo amistades, porque ya son amistades desde que inicié mi negocio, que va a hacer ahora 11 años. Entonces, pues viniendo todos los meses o cada 15 días, pues imagínate. Claro, exacto. Ahora, ¿recuerdas alguna graciosa? ¿Alguna anécdota graciosa? Pues la verdad es que no. Ok. Sí, así de primeras. Yo supongo que así como de tener momentos un poco asquerosetes, ¿no? Con las cacas y tal, que eso sí que es un momento en el que tú dices, Dios mío, pero luego te hace gracia, ¿no? Tuvimos una vez un husky que normalmente ella de por sí, los huskies hablan mucho, ¿no? Mm, Y ella de por sí habla bastante, pero ese día comunicaba mucho más y no entendíamos muy bien qué es lo que le estaba pasando. Entonces, nosotras lo que intentábamos era todo el rato llevárnoslo todo a un nivel como más tranquilo, más mm. relajado y con más pausa. Y claro, lo que le pasaba es que tenía caca y además caca explosiva, así que acabó toda Oh, la peluquería llena de caca. Pero así yo te podría decir que ese fue el momento, que en el momento no te hace nada de gracia, pero luego sí que no nos te hemos estado creas. riendo mucho tiempo, sí. Perdón, pero me hizo mucha gracia a mí. Sé que, porque me ha pasado, nos pasó incluso también con un perrito igual, lo mismo, o sea, típico perrito tranquilo y llega un momento donde está inquieto. Y una oportunidad lo logramos descifrar y dijimos, bueno, vamos a darle una vuelta a ver. Y eso fue que salió dos pasos más adelante, eso fue horrible, pero bueno, por lo menos fue en la calle, pudimos echarle agua y todas esas cosas, no tuvo que Claro. ser dentro de Ujú. la peluquería, pero nos ha pasado también con perritos dentro de la peluquería que al final pues lo terminan haciendo en la mesa porque no, sabes, por el día a día, la locura, no logras descifrar ese sentimiento Claro. y pasan aquellos accidentes. Ahora, Total. amiga, esta pregunta no es obligatoria, siempre se lo digo a todos los groomers, si no la quieres responder no pasa nada, pero ¿tienes algún groomer que nos quieras recomendar, que a lo mejor reconozcas su historia y te guste y quieras verlo aquí en un episodio? Pues mira, te voy a recomendar a una gran amiga, ¿vale? Que se llama Alba de Oh My Dog, que además ella te puede contar un poco a nivel de... ella hace peluquería muy parecida a la mía, de hecho ha sido alumna mía también, pero también es especialista en perros de agua. Ok, No sé si podría sí, ser sí. interesante. Sí, sí, claro, claro, claro que sí. Para mí va a ser un placer conversar con ella, obviamente, si ella quiere estar aquí, va a ser un placer conversar con ella como fue conversar contigo, Eslen. De verdad, me la pasé muy bien. Creo que quedó un episodio muy, muy, muy inspirador y muy instructivo. Creo que va a gustar muchísimo. Yo me lo disfruté. De verdad que yo ignoro mucho toda esa parte, quizás por eso a lo mejor no aporté tanto. Pero me sirvió mucho para aprender y para hacer como que se despierta y mira, empápate de este tipo de cosas que también son importantes. Así que agradezco que hayas compartido esos conocimientos conmigo y con todos los que van a ver el episodio.
Ha sido un placer, yo me lo he pasado genial, a mí me encanta compartir todos mis conocimientos y siempre disfruto mucho con ello, así que nada, cuando me ofreciste la oportunidad me pareció genial y ha sido muy divertido, de hecho se me ha pasado el tiempo volando. Sí, a Gracias. mí también se me fue súper rápido. Cuando vi la hora, yo dije, bueno, ya es hora de ir cerrando el episodio. Pero bueno, eso nos da pie para que si en otra oportunidad podemos volver a quedar y podemos hacer otro episodio igual Sí, de cuando bueno que esto, quieras. pues mira, muchas gracias, de verdad. Pues mira, a los que se nos ven en el episodio, que se suscriban, que comenten cuál fue su parte favorita, que le den like. Y bueno, amigas, nos vemos en otro episodio. Igualmente ha sido un placer. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por tu apoyo. Si te gusta este tipo de contenido, dale like, suscríbete y comenta cuál fue tu parte favorita. Y nos vemos en un próximo episodio.